Buen día, soy Fernando Brizuela, bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos a la ingeniera Mónica Camas. Bienvenido, Mónica. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Sí, platícanos un poquito de ti, Mónica, por favor, para conocerte más. Sé que, eres maestra ahí en el Centro Universitario de Tonalá, en la parte de ingeniería. Platícanos un poco más de esto. Soy ingeniera de energía por parte de la Politécnica de Chiapas. Tengo la subespecialidad, por así decirlo, en la Universidad de Energía Solar Térmica. Y ya tengo los estudios de maestría y doctorado por el Centro Universitario de Tonalá en agua y energía. En la parte de maestría, en las dos me dedico a lo que es almacenamiento de energía, pero enfocado a diferentes tecnologías. También soy partícipe en la inclusión de la niña y la mujer en la ciencia, precisamente para acercar este tipo de carreras STEM a las mujeres, para que haya más diversidad en la parte de ingeniería y también promover el acceso a la ciencia y la tecnología desde niños. Entonces, ir promoviendo desde pequeños esa iniciativa, esa curiosidad, pues es lo que me mueve muchas veces a dar clases, ¿no? Y pues doy clases de energía a estudiantes de pregrado y asesoro a alumnos de posgrados en las diferentes especialidades de agua y energía. Qué interesante todo lo que comentas. Bueno, yo soy ingeniero y generalmente en el gremio donde estoy, la mayoría son hombres, como bien dices, cada vez más están las mujeres participando. Ya hay grupos de mujeres, varios grupos que yo conozco en Mérida, en México, Monterrey, aquí en Guadalajara, que participan en los congresos y todo lo demás, haciendo mucho hincapié en la inclusión. Y es más, gracias a Dios me ha tocado hasta poder participar y ayudarlas. Yo soy un ferviente admirador de todo esto que están haciendo y les he dado todo mi apoyo. Y qué padre que tú desde tu trinchera, por llamarlo de esa manera, pues también estás trabajando en eso para que la parte de ingeniería tengamos a más mujeres trabajando. Las mujeres son, ya sabemos, muy competentes, a veces hasta más competentes que los hombres. Y en una ocasión me tocó decir en un foro, vi a las ingenieras o ingeniera que estaban allá arriba y muy capaces, todas con maestrías, con doctorados, como en tu caso, sobre todo pujando mucho por sobresalir en un mundo de hombres. Felicidades, te felicito mucho. Ahora, ¿cuál es tu trabajo actualmente? ¿Qué haces ahí en el Centro Universitario de Tonalá, en la Universidad de Guadalajara? Soy responsable del laboratorio de tecnologías disruptivas. Me encargo más que nada de la parte de prototipado rápido para acceder hacia o mejorar o incluso proponer innovaciones en el campo de las energías renovables, ya sea desde el punto de vista de metrología o de modificación en piezas o innovación en nuevas participaciones. El nexo agua-energía va a venir muy, muy fuerte, entonces también apoyo a esa parte, o sea, todo lo que es prototipado 3D, diseño, etcétera, lo veo desde mi laboratorio. También soy profesora en la carrera de Ingeniería de Energía, como te mencionaba, ahí con los chicos en las materias de almacenamiento de energía, precisamente, aprovechamiento solar térmico, generación eólica, y apoyo también en la parte de la materia de astronomía o fundamentos de astronomía para la carrera de estudios liberales, pues precisamente lo que te compartía de la divulgación científica y cultural va de la mano con lo que hacen los chicos de estudios liberales y pues compaginar un poco lo que hago en ingeniería más con esa carrera que es más humanista, pues ayuda a que yo pueda tener un panorama más amplio y ver desde mi trinchera, precisamente como decías, cómo poderme ir metiendo y saber el lenguaje para poderlo transmitir a los demás. Sí, en estos laboratorios que tienen ahí, en el Centro Universitario Tonalá, tienen impresoras de 3D. Sí. Y están haciendo bastantes trabajos muy especializados en esto. Platícanos un poco más porque como ingeniero nos interesa todos estos temas. La tecnología de impresión 3D está más o menos desde los 80s. Yo creo que es una de las realizaciones que como ingenieros muchos teníamos, de que plasmar nuestras ideas primero en un plano, en el que nos enseñaban, o el dibujo técnico que nos enseñaban en antaño, luego la innovación que fue tener softwares especiales para eso, pero aún así nos faltaba como que una herramienta para plasmar
más en la corta distancia, nuestras ideas, nuestros diseños, permite ya puesta en marcha, pero de una manera más barata, más también sostenible en cuanto a costos y el uso de materiales, porque antes recordarás, pues había que ir con torneros, había que ir con, ya después nos tocaron las piezas, las máquinas de CNC y todo, pero pues sigue siendo aún muy costosas para lo que es prototipado rápido. En cambio, las impresoras 3D nos disminuyen muchísimo ese tiempo y nos permiten ir corrigiendo como que sobre la marcha los errores de diseño que pueden haber, o por qué no tomar de esos errores y mejorar lo que ya existe. Entonces, todo lo que es impresión 3D nos permite eso. Y también abarata mucho los costos en lo que es el derecho a la reparación. Si sabemos que a veces se nos rompen piezas, que o tenemos que desechar el equipo completo solamente por esa pieza, o el equipo deja de ser funcional solamente por esa pieza. Entonces, el acercamiento de las impresoras 3D al público en general últimamente ha crecido muchísimo. Lo toman muchas veces como para cosas de bisutería, o incluso de regalitos o detallitos, cuando realmente no solamente es eso, es una parte lucrativa muy grande, pero también tiene una parte lucrativa industrial especializada, y puede ser una herramienta tan sencilla o como tan compleja como tú te lo imaginas. Entonces, sí, las impresoras 3D, por lo que sé o por lo que he investigado, imprimen dependiendo del material que necesitas. Conozco ya ahorita gente que está estudiando o está tratando de desarrollar nuevos materiales. Ya hay maestrías a nivel mundial de desarrollo o ingeniería de nuevos de materiales, en lo cual yo veo en un futuro prácticamente impresoras que puedan imprimir diferentes tipos de soluciones con materiales con los cuales no tenemos ahorita acceso, no tenemos conocimiento, ¿no? Sí, es muy interesante esa parte, porque como siempre hay muchas adversidades o problemáticas que nos ponen en los nuevos productos. En el caso de las energías renovables, como para retomar un poquito, en el caso de las palas de los aerogeneradores, ahorita está de que son muy buenas, de que van a tener, pero ¿qué vamos a hacer con los aerogeneradores en 20, 30 años? ¿Qué va a pasar con esos grandes gigantes que tenemos aprovechando el viento, ¿no? Porque se pueden mejorar las turbinas y podemos mejorar la calidad de generación, y van a quedar incipientes esos para las tecnologías a futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas de lo que comentabas de los nuevos materiales es buscar materiales que sean igual de duraderos, igual de resistentes y útiles para los aerogeneradores, pero que también cuando cumplan cierto tipo de vida, pues sea más fácil procesarlos. Entonces, por ejemplo, ahí en la universidad, con un compañero, él está desarrollando un material nanocelulósico, el doctor Mauricio Santos, y ese polvito lo agregamos hacia lo que es PLA, que es un material muy común en la impresión 3D, muy barato y que también es de origen vegetal. Entonces, la idea es empezar a hacer pruebas para que ese material y ese filamento nuevo, que es relativamente fácil de hacer, digo relativo por el proceso tan costoso que a veces llega a ser la producción de plástico a nivel mundial, poderlo integrar a los aerogeneradores, y que más adelante esos álabes de los aerogeneradores sean compostables, o sean incluso que los podamos enterrar y que ya no causen un daño ambiental, o que no estén ahí ocupando espacio, sino que se vayan integrando de a poco hacia la tierra, ¿no? Entonces, esa parte de la sustentabilidad no solamente nos va a permitir darle un impacto al medio ambiente, que muchas veces es lo que nos regimos a veces en sostenibilidad, pero también el desarrollo, la innovación, y partiendo desde algo que puede ser económicamente muy viable, puede ser un gran paso para romper ese esquema en el sector energético, ¿no? Entonces, las impresoras pueden ser una herramienta muy pequeñita en este gran salto, pero pues siempre se empieza por algo pequeño para ir más o menos probando nuevas tecnologías y descartar pros, contras, mejorar, y por qué no, que también es bueno decirlo, desechar, ¿no? Entonces sí es una gran herramienta para eso.
En el tema solar, en los laboratorios que tienen ahí, ¿qué avances han tenido? ¿Qué están trabajando? ¿Cuáles son las expectativas de estas energías renovables? En la parte solar, la red universitaria de la Universidad de Guadalajara se van a poner huertos solares en todos los centros universitarios, posiblemente, y también para las prepas, para que puedan ellos tener conciencia, número uno, de su consumo, que es muy importante, y número dos, también para disminuir sus costos energéticos. Pero yo creo que uno de los avances más importantes que se están teniendo en el Centro Universitario de Tonalá es la primera parte, la concientización del alumnado, ¿no? Porque es muy común, yo creo que nos hemos encontrado muchas veces de por qué si tenemos instalaciones fotovoltaicas en casas o en industrias, aún tenemos apagones, ¿no? O por qué nos afectan en temporada de calor los apagones. O por qué no, que es una de las cosas que así como que ni siquiera nos ponemos a pensar, por qué hacen cesantías de agua en el sector de distribución, y muchas veces es un problema energético. Muchas veces hay otros motivos, ¿no? Pero por ejemplo en CUD es muy interesante cuando los alumnos comprenden que aunque tengamos un parque fotovoltaico, dependemos de una institución que nos rige, que en este caso es la Comisión Federal, y que tenemos que seguir ciertas reglas del juego para no bajar la calidad del servicio que tanto nosotros le entregamos a los estudiantes. El huerto nos entrega esa energía, pero también nosotros somos partícipes de un juego de sustentabilidad por parte de la comisión, ¿no? Entonces, que todos estemos jugando bajo reglas, estatutos y compromisos también, ¿por qué no llamarlos así? Pues es importante que los alumnos sepan. Entonces, por ejemplo, en el centro universitario, al haber varios edificios, podemos instalar analizadores y que los usuarios de esos edificios sean conscientes de lo que están usando. Entonces, si vemos edificios que usan mucha energía y no sabemos por qué, se buscan las causas, se les capacita a esos alumnos de que, por decir un ejemplo, en el taller de artesanías, pues tienen máquinas de alto consumo, ¿no? Entonces, lo que ellos establecieron cuando conocieron su consumo es horarios de uso, entonces, o estrategia de agenda, y vieron que tuvieron un consumo menor. Entonces, esa participación de ellos como prosumidores de la energía, o sea que no solamente generamos la energía, sino también promovemos el uso conscientemente, yo creo que es el avance más grande que podemos presentar a la sociedad. Si bien también tenemos desarrollo de nuevos materiales ahí en los laboratorios, también nuevos sistemas de almacenamiento, materiales para nuevos sistemas de almacenamiento. Ahorita están desarrollando materiales como para supercapacitores, otros también para aprovechamiento fotocatalítico, o sea, que con la radiación solar haya ciertas reacciones químicas y su utilización es, por ejemplo, para tratamiento de aguas residuales. Entonces, la energía solar es muy vasta, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista térmico, que también es muy necesario en nuestro país, y por qué no, en otro tipo de actividades, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo energía. Sin energía no podemos hacer absolutamente nada, ni podemos tener un desarrollo económico. Entonces, que los mismos estudiantes sean capaces de decirle a la sociedad que en su escuela, que en su universidad hay un huerto y sirve para A, B y C, y que lo digan con palabras tan coloquiales que todo mundo podamos entender qué es la energía, yo creo que por ahí es donde vamos más avanzados. El avance de esa cultura de energías limpias es importantísimo. Ya tuvimos aquí en un podcast una persona, Eliana Cerati, que trae la cultura desde las venas, en los huesos, desde chiquita prácticamente, siempre ha buscado esto, y es parte de lo que tenemos que hacer ya con las nuevas generaciones, ¿no? Probablemente a nosotros no nos tocó tanto esto y lo hemos ido aprendiendo a través del tiempo, pero como tú bien dices, si los jóvenes desde chicos ven carros eléctricos, transporte eléctrico, generaciones limpias, eólica, hidráulica, solar, procesamiento de basura, por ejemplo, algunas otras cosas, pues es una cultura que se va haciendo de alguna manera y empezamos a tener pues, ciudades más limpias,
¿sí? Un espacio más ordenado donde podamos habitar y al final de cuentas dejar un mundo mucho mejor como lo encontramos, ¿no? ¿Sí? Sí. Tú tienes maestría y tienes doctorado, según Sí. me habías platicado. En uno de tus tesis se habla mucho del tema de las baterías. Sí, hiciste una tesis sobre baterías. El podcast, como bien sabes, está muy enfocado al tema de la electromovilidad y bueno, pues el corazón de todos los vehículos eléctricos son las baterías. Platícanos un poquito sobre el desarrollo de las baterías. ¿Cómo está México en estos momentos y qué crees o qué ves que es lo que viene en los siguientes años? En el caso de la electromovilidad, viene a revolucionar lo que es la industria automotriz. Pero curiosamente, la electromovilidad fue el primer pasito de la industria automotriz. Muchos no lo saben, todo el mundo siempre se va a la parte de Henry Ford, el motor de combustión interna, pero los dos primeros vehículos que existieron con la finalidad de transportar personas, uno fue de celdas de combustible con etanol, o sea, básicamente alcohol etílico, y el otro fue con una pila de Volta, una pila eléctrica de hace muchísimo tiempo, ¿no? de características que hasta la fecha seguimos usando en baterías de baja calidad, por así decirlo, comparada a las de litio, ¿no? Entonces, conjuntando un poco lo que me preguntabas hace rato de qué es una tecnología disruptiva, es precisamente eso, revolucionar un mercado ya existente y que si bien va a seguir existiendo, no va a ser nada comparado a lo que había antes. Entonces la electromovilidad viene a ser eso. Más que la electromovilidad, las baterías. Las baterías tienen un inconveniente muy importante que es la extracción. Entonces, cuando nosotros hablamos en el caso de mi tema de tesis, yo hablaba sobre modelado matemático, o sea, buscar desde el punto de vista de las matemáticas cómo podríamos apoyar al meollo de esto, que es la batería, ¿no? Si habrá características ambientales que puedan dañar a la batería, y podrás decirme, no, pues es que en Europa, en Asia ya se tienen esos estudios, sí, pero son características de ellos. Latinizar nada más, que sea traducir, a veces no es suficiente. Porque sabemos que aquí, al menos en Guadalajara, por ejemplo, tenemos temperaturas que no había hace 5 o 6 años, y ese crecimiento tan exponencial no lo habíamos visto, ¿no? Y obviamente al momento que ellos lo envían los equipos, no tomaron en cuenta ciertas cosas. O la otra es corrientes eléctricas adecuadas para la carga o la descarga de los vehículos, ¿no? Lo mismo, ellos mandan sus dispositivos, te dan las características que puedes o no tener, y pues ya la parte de la configuración electrónica pues ya viene de fábrica, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nuestra infraestructura está paso a pasito modernizándose, o va de muy lenta en unas zonas, muy avanzadas en otras, o sea que no tiene un desarrollo bastante homogéneo, ¿no? Sino que es muy dispara en algunas zonas del país. Tenemos poca o nula electrificación, y tenemos zonas de alta electrificación pero con muy alta demanda energética. Entonces esas disparidades no las tenían en su desarrollo del vehículo eléctrico los europeos y los asiáticos, ¿no? Entonces venir acá es hablar de electromovilidad, pero con otro idioma, y cada país va a ser diferente. No va a ser lo mismo Brasil, no va a ser lo mismo Chile, no va a ser lo mismo Colombia, y no va a ser lo mismo México. Las distancias son diferentes también. Si bien nosotros vemos común o normal hacer 6 horas, 8 horas de carretera a Ciudad de México, por ejemplo, en 8 horas atraviesas Europa en tren o incluso en carro, ¿no? Entonces, esa diferenciación entre el mercado de ellos y el nuestro nos permite que la innovación sea ahora en nuestra cancha. Entonces, si bien en Latinoamérica tenemos depósitos de litio importantes, como lo son en Argentina, como lo son en Bolivia, como lo son aquí en México, tenemos que ser conscientes de que debe haber un protocolo también para la extracción de las mismas, condiciones laborales adecuadas para los trabajadores de esas áreas. El litio es muy peligroso para la salud
si no se tienen los cuidados necesarios. Tú y yo podríamos tener incluso una intoxicación de litio si no manejamos bien nuestro celular, que fue el caso de hace no mucho tiempo con los celulares. Como bien puede ser algunos casos que ya son un poquito más, pues por decirlo así, hasta cómicos, porque nosotros no consideramos de que hay ciertas zonas en el país que se inundan y el diseño de las baterías de los vehículos eléctricos está en el chasis, entonces ellos no consideran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que darle nuestro toque por y con base a nuestras necesidades, creo que va a ser muy importante, ¿no? Litiomex va a estar presente desde el punto de vista del gobierno, pero también la iniciativa privada tiene que estar presente para que ellos digan qué necesitan, si capital humano, si políticas públicas. El capital humano tiene que estar especializado, o sea, no sabemos que antes era estudiaste ingeniería mecánica y ya, le sabemos a todo y todo, ¿no? Pero ahora no, ahora sí debe de haber personas especializadas de manera muy básica en manejo de litio, otros en manejo de recursos, otro en electromovilidad, porque no otros en sistemas eléctricos especiales para esos vehículos. Entonces, todo ese tipo como de características muy propias es más que verlo como algo complejo y algo que nos va a traer más problemas que beneficios, verlos como un área de oportunidad. Claro. Hace 30 años no existían estas tecnologías, no pensábamos que íbamos a necesitarlas, ¿no? Y ahora se están presentando nuevas necesidades de que sí, tienen que tener autoconducción, que sí tienen que tener sistema de navegación, que sí tienen que tener pantallas para que tú puedas conocerlo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tecnologías que se van conectando y que hacen parte de un vehículo eléctrico, las podemos incluso desarrollar aquí en México. Claro. Tenemos el personal capacitado, creo yo, no lo hablo de sentimiento ni corazón, sino que sí lo veo. La razón es porque mucha gente migra a otros países y la mano de obra mexicana es muy bien valorada en otros países, sobre todo el ingenieril y el de salud. Y curiosamente, pues muchas veces aquí en México es el que menos oportunidades tiene en ese aspecto, ¿no? Y no olvidar que, aunque sea un vehículo eléctrico, también tiene consecuencias sociales. Entonces, el tráfico, que es como que lo más común, la movilidad, el transporte masivo de personas, ¿por qué no voltear también al transporte masivo eléctrico de personas? Aquí tenemos una ruta bastante funcional en ese aspecto, el C98. Entonces, ver que es un universo, aunque sea un tema único, nos habla mucho nos abre y nos invita a la multidisciplinariedad, ¿no? Entonces, para que yo no puedo llegar como ingeniera y decirle a la persona, pues cómprate un vehículo eléctrico porque es más barato, porque es más sencillo de manejar, por esto, por lo otro. Mejor llegarle y decirle todo el espectro de posibilidades que existe y que sea la misma persona que sea capaz de decidir, ¿sabes qué? Me convenciste por el costo, me convenciste también porque quiero dar un granito de arena a la conservación del ambiente, o porque no me gusta el ruido del carro. Hay otras personas que aman el ruido de los motores. Entonces, sí, si bien es como que un abanico muy grande, el abanico precisamente nos da aire fresco. Entonces, eso es lo bonito de este tema. Sí, en el tema de la electromovilidad, ahorita tocabas el tema social, y bueno, no se trata de cambiar todos los carros por carros eléctricos, que eso es un gran avance. Mas, sin embargo, el transporte masivo, esa es la solución a las ciudades, ¿no? Y al tráfico, el tener camiones y líneas de camión y transportes, ya háblese de metro, tren ligero como tenemos aquí, o algunos otros que utilicen energías renovables, sustentables, energías verdes, y que al mismo tiempo sean masivos. Con eso disminuiríamos mucho el tráfico, y disminuiríamos mucho costos, y disminuiríamos contaminación, y las soluciones por ahí. En el primer podcast que tuvimos aquí, tuvimos al licenciado Diego Monraz, y bueno, él nos platicaba muchos de estos aspectos. Y ahorita que tocaste lo de la línea de transporte eléctrico, la primera línea a nivel nacional en México de transporte eléctrico fue la línea de Tonalá, ¿sí? Dirigida, creo que son 38 camiones, según recuerdo, más o menos. Está pequeñita, pero da servicio, es una ruta muy larga.
y nos la comentaba aquí Diego. A mí me tocó escuchar cuando se implementó esto, o cuando se hizo la primera ruta, y bueno, pues un orgullo para Guadalajara y para Jalisco el tener la primera ruta eléctrica. Ya hay varias rutas a nivel nacional, ya hay, como lo vimos en otro podcast, patrullas eléctricas, por ejemplo, en Hermosillo, tenemos patrullas también en ciudades muy pequeñas como Las Rosas, allá en Chiapas. Va avanzando todo esto muy fuerte. En el tema de las baterías, y ahorita lo mencionabas, yo creo que el siguiente paso son, mencionar la iniciativa privada, pues empezarnos a lanzar para la fabricación de las baterías. ¿Cómo va esto en México? En México está bastante detenido, por así decirlo, por la incertidumbre que siempre ha existido y que creo que es una incertidumbre para todos los mexicanos, es el caso de política general. Entonces, pero poco a poco se ha ido aclarando y que cada estado es muy consciente de lo que pasa a su alrededor, me refiero alrededor al mundo, ¿no? Entonces Jalisco no se ha quedado con los brazos cruzados, ha buscado atraer a la iniciativa privada en el sector automotriz. México es muy conocido por su calidad en la maquila y en la todo lo que son las partes de los vehículos de la industria automotriz, ¿no? Las ensambladoras. Tuvimos por más de 70 años al Bocho, tenemos también a Nissan en otras partes. O sea, los clústeres de ensambladoras automotrices en México son muy importantes y le dan trabajo a miles de personas. Ya tenemos como que esa parte para la electromovilidad. Sí. Viene lo que sigue, que es la parte de las baterías. Traer baterías desde China, allá les puede ser muy barato de fabricar. Pero todo lo que se ahorraron en la fabricación se lo gastan en el transporte a Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que el nearshoring va a ser la parte y la piedra angular de ese siguiente paso en la electromovilidad, porque la gente ya sabe que hay vehículos eléctricos, la gente ya es consciente, o sea, ya empieza a comparar de que se puede comprar un buen carrito eléctrico por 100,000 pesos menos que un carro de combustión, ¿no? Hablando en precios más o menos que andan entre 400,000 pesos, 355 a 400,000 los vehículos, ¿no? Entonces sí te ofrecen una alternativa, quizás no para todos, pero es más alcanzable. O sea, antes hablar de un Tesla era decir, no, pues 1,000,000 de pesos más lo que sea que de la importación, versus ahora ya puedo ir a una concesionaria de origen chino y solicitar un financiamiento acorde a mis necesidades, ¿no? Entonces, pero las baterías van a seguir jugando un papel principal, y eso es algo que se llama disrupción. Entonces, si nosotros no podemos dar el siguiente paso en una industria, es porque no ha habido esa disrupción. Las baterías lo trajeron a la industria automotriz, ¿no? Entonces, México sí está preparado en capital humano capacitado, y por qué no abrirnos también a capacitarnos más y ser más conscientes de lo que va a venir a pasar. Y yo creo que ahí quien tiene el balón en la cancha, como vulgarmente se dice, es el gobierno, ¿no? Porque las iniciativas privadas están, estoy aquí, yo quiero jugar, déjame jugar. Entonces la comisión también ya está moviéndose para decir, estamos listos, muy próximamente ahorita ya está un acuerdo del 2024, me parece que fue en marzo, para el cambio gradual de la infraestructura de los cargadores. Busca una forma no de estandarizarlo como tal, porque hay diferentes proveedores de tipos de cargadores, pero sí busca que de alguna manera lo que le llegue a ese cargador sea como que lo más estándar posible. Esto con la finalidad básicamente de que no le afecte al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces la CFE, que a veces es un hueso muy duro de roer, por así decirlo, por su privacidad, y también porque pues la energía es un derecho, pero también es un bien nacional.
Entonces, todo eso, si la CFE ya está diciendo, yo quiero jugar, y la iniciativa privada ya está más que puesta a la camiseta de la electromovilidad, pues ahora sí que el paso que sigue es que los políticos y los gobiernos de los 3 niveles participen, ¿no? Podemos tener a un Tonalá invitando a la iniciativa privada a tener sus maquilas de baterías en la periferia de Tonalá. Podemos tener a una universidad pública generando la carrera de electromovilidad y teniendo también la carrera de energías, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, a un gobernador invitando a la industria privada a venirse a Jalisco. Entonces, sí está viéndose esa apertura y ahora sí necesitamos sentarnos en la mesa ya de los niños grandes y platicar bien de qué, cómo, cuándo, por qué y con las líneas bien establecidas, porque eso sí hay que establecer las líneas bien, para que uno no se meta digamos que en la trinchera del otro, pero que sí hay una colaboración. ¿Por qué? Porque si la iniciativa privada te dice, es que yo necesito producir tanto para tener un retorno de mi inversión y para ello yo necesito que no sé, tu forma de los impuestos no sea de esta manera, pues puede haber un acuerdo en común, ¿no? Que pues es lo que se ha hecho muchas veces en Europa con los fideicomisos o con los apoyos a la iniciativa privada, pero sin llegar a paternizar esos apoyos desde el gobierno hacia la iniciativa privada, ¿no? Sin acuerdos claros, concisos y sobre todo pues derechos, ¿no? De que al final de cuentas sí somos capaces de hacerlo. Siento que si no hemos crecido tanto en México es porque no hemos hablado claramente, ¿no? Bolivia, por su parte, hace un tiempo tuvimos contacto con ellos y ellos nos indicaban que también quieren pues jugar, ¿no? Quieren crecer y el litio saben que va a ser, está en el ojo público, ¿no? Ya tuvieron su encontronazo con Elon Musk en algún momento, ¿no? Pero ellos creen que también, al igual que México, antes de simplemente decir van, hay que buscar que el pueblo conozca. Hablo del pueblo de manera general, no todos somos ingenieros, no todos estamos en el sector de tecnología, sino que todos los ciudadanos de nuestro país conozcan desde las energías renovables, cómo les llega la electricidad a sus casas, lo más sencillo para que cuando se les meta el nuevo concepto de movilidad, ya no estén tan afuera de la situación, ¿no? Tan afuera y no les dé miedo sobre Exactamente. Todo. Y en Argentina fue por la misma situación política en la que andan, política y sobre todo económica. Ellos dijeron, litio es un banco de seguridad y vamos a invertirle. Y abrieron la puerta así nada más. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Muy probablemente alguna problemática medioambiental, ¿no? Entonces, si Bolivia y México se están frenando, es precisamente porque a lo mejor quieren evitar eso y también cuidar la soberanía energética, la soberanía nacional y evitar malos entendidos como ya lo hemos tenido con algunas mineras o con algunos proyectos de extracción que pues han dañado a la flora y a la fauna, ¿no? Entonces, creo que así está el panorama actual, debe de mejorar, y digo debe porque la necesidad que se creó de los vehículos eléctricos para este cambio de chip y de paradigma, nos va a alcanzar, al final de cuentas nos va a alcanzar. Desde el chico que compra su scooter porque hace 40 minutos en un camión y en el scooter lo hace en 20, como un centro de distribución de una e-market o de un e-commerce que gasta millones en gasolina con rutas cortas que con vehículos eléctricos puede abonar y solventar muy fácilmente, ¿no? Entonces, creo que nos va a alcanzar, sí o sí. Entonces, tenemos que estar lo más preparado posible, pero también, sobre todo, lo menos vendado de ojos posibles. Entonces, como tú decías, cuando estamos con los ojos cerrados, nos da miedo. Entonces, no solamente invertir, en el caso de la industria privada,
sino de pedir apoyo a la autoridad, en este caso el gobierno, ¿no? Tenemos que tener mucha certidumbre de los Sí. negocios para hacer las inversiones. Exactamente. El tema de las baterías, ahorita estamos platicando mucho de cómo fabricarlas, qué tenemos que hacer y todo lo demás, pero viene un tema futuro, lo que es el reciclaje de las baterías. Sí. ¿Qué nos platicas al respecto? El tema de la economía circular, que es algo que siempre lo vemos desde el punto de vista como ideológico, ¿no? De que yo preparo un producto, es muy casero, muy orgánico, que es normalmente como lo vemos, se aplica también aquí en las tecnologías, ¿no? Bien lo comentabas de qué vamos a hacer con las baterías en un futuro. Es la misma pregunta que se plantearon los alemanes hace 35 años, ¿qué vamos a hacer con los paneles fotovoltaicos? Y están apenas resolviendo esa duda que de alguna manera dejaron en el aire hace 35 años, ¿no? Entonces, para evitar que nos agarren las prisas, sería muy conveniente tener centros de reciclaje adecuados. Aquí ya en Jalisco y en otros estados de México tenemos la fortuna, y lo digo así como muy optimista, de tener centros de reciclaje de basura electrónica. Pero también dentro de esa basura electrónica debe de haber una separación de... Una cosa es los minerales que puedan ser reutilizados o los mismos dispositivos que puedan volver a ser utilizados, y otros que definitivamente no pueden volver a ser utilizados. ¿Qué vamos a hacer con esos? Entonces, todo ese protocolo está en investigación, está relativamente avanzado. Digo relativamente avanzado porque sí hay redes de colaboración a nivel nacional. Yo soy parte de una de ellas, de la red de almacenamiento de energía, donde uno, si bien se encargan de la innovación en nuevos materiales, como viendo hacia futuro, también habemos personas que nos dedicamos a qué estamos haciendo ahorita, en la parte del modelado. Y hay otras personas, como algunas personas en la UAM, en la Autónoma Metropolitana, de qué vamos a hacer con lo que ya hicimos, con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, desde cómo tratar el líquido negro o el litio negro, que le dicen que básicamente es el residuo que queda de las baterías, que ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el proceso es de que separan los componentes, que puedan volver a ser reutilizados sin un procesamiento, como muchas veces son los electrodos. Otros separan los componentes que necesitan un tratamiento para que puedan volver a ser utilizados, y otros, como el líquido negro, que ya no saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, precisamente, ahora con los dos primeros, pues más o menos se puede ver qué se puede hacer y pues monetizar eso para que haya una circulación, ¿no? Pero con el restante hay que ver económicamente qué nos conviene, también medioambientalmente qué es lo necesario, no lo que nos conviene, sino lo que es necesario para. Entonces, en la parte de investigación sí estamos en eso, ¿no? Pero en la parte del siguiente paso, que es hacer el match con la iniciativa privada, el match con las finanzas, el match también con las políticas públicas, sí lo veo un poco lento, sí lo veo un poco detenido. No pierdo la esperanza de que se va a avanzar. Creo que tenemos un chip ideológico y de renovación generacional. Entonces, si bien lo comentas, también ya no me tocó algunas cosas que a los chicos ya lo tienen hacia la mano, y tengo que ser consciente que yo ya soy un cambio generacional, que mis papás son un cambio generacional, que mis abuelos fueron otro cambio generacional. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es, si bien irle como abonando todo lo más posible para que la siguiente generación ya sepa, si bien no tenga la respuesta directa, sí sepa más o menos por dónde irse, o más bien por dónde no irse. Entonces, por ahí va la investigación en México. Ahí en CUT hay una chica que está trabajando precisamente en cómo lo podemos hacer muchas veces en la investigación pública, que es en nuestro caso, con modelado, con simulaciones. O sea, son herramientas que tenemos los ingenieros,
para evitar comprar cosas y pues a veces el recurso no es el suficiente, ¿no? Entonces esa simulación que está presentando ella es qué hacer con los paneles, cómo integrar el reuso de algunos o cómo las baterías nos van a afectar. Entonces nos va a dejar como que ahora sí que el abanico de pros, contras y qué podemos llegar a hacer con algunas cosas. No solamente en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo también. Cómo nos va a afectar en cantidad y qué vamos a poder hacer o qué es lo que no vamos a poder hacer con ese desecho, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Creo que sí va a haber una revolución de eso, precisamente espero no más de 5 años. Como te dije, va a venirse fuerte la electromovilidad. Yo creo que en 5 años ya lo vamos a ver como algo más, como algo tan normal como es ahora tener un calentador solar, como es ahora saber de que si tienes una tienda te conviene unos paneles fotovoltaicos, como que si vamos al norte de Jalisco, o ya sabemos que en Ojuelos tenemos aerogeneradores, o ya saber y entender lo que hablan los presidentes o los gobernantes, de que vamos a mejorar la industria energética, ¿no? Entonces, si bien no vamos a conocer todo el meollo del asunto, al menos ya no nos va a sorprender escuchar paneles, vehículos eléctricos, electromovilidad, transporte masivo. Ya van a ser términos no científicos, sino ya van a ser términos más coloquiales. Sí. En la primera tesis que platicamos ya hace rato, hablamos de las baterías. Otra tesis que realizaste está enfocada al almacenamiento de energía, por lo que entiendo, fotovoltaica y un poco destinado también al hidrógeno. Hay un debate muy grande en electromovilidad o en transporte sustentable a raíz de o electricidad o hidrógeno. ¿Qué nos comentas sobre todo esto que ya has estudiado? El tema es muy similar desde mi perspectiva a cuando te preguntan ¿qué prefieres, un carro en gas o un carro de gasolina? Sabemos que hay cosas que, por ejemplo, muchas veces muchas personas hacen la inversión de cambiar su carro de gasolina a gas o incluso a diésel, ¿no? Entonces es la misma disyuntiva, por así comentarlo. En los sistemas de éxito actuales en Europa han sido de alto tonelaje para hidrógeno, porque al final de cuentas lo que requieren no son altas velocidades, sino muy largas distancias, y sobre todo que sean capaces de cargar ese tonelaje, ¿no? Y en el caso de los eléctricos se ha visto más bien una gran aceptación para la movilidad de transporte en zonas urbanas, cortas distancias o distancias largas, pero con paradas continuas, no de alta velocidad, me refiero a 200 kilómetros por hora, que muchas veces son términos que sí son alcanzables por los eléctricos, pero no son convenientes para los mismos. Entonces, en el caso del hidrógeno, lo importante es, más que saber hacia dónde se va a usar, es saber de dónde viene ese hidrógeno. Y si te das cuenta, es la misma pregunta de los eléctricos. No es tan importante, entre comillas, cómo lo vas a usar, sino más bien de dónde lo estás cargando. Claro. Entonces volvemos al tema de que en México todo el mundo conoce la CFE porque todo el mundo nos lleva un recibo de luz, pero no somos muy dados a leer el recibo, qué es lo que tiene, entonces no sabemos de dónde viene la electricidad. Entonces cuando nos dicen, es que se fue la luz, ¿por qué? Pues se cerró la presa en Chiapas, y a veces no tiene nada que ver eso con que no haya llovido o que no haya no sé qué, o sea, factores bien externos. Y en el caso del hidrógeno, no son perfectos los sistemas, me refiero a los de distribución sobre todo. Ya tuvieron un problema el año pasado en Europa, que fue muy triste para el avance que iban teniendo, y que fue básicamente de que está la guerra ahorita entre Rusia y Ucrania. Entonces el hidrógeno se apuntaba como pues el resolvedor de ese problema, porque sigue siendo un gas que puede ser usado para calefacción, para movilidad, es muy versátil. El problema de ellos fue de que la falta de estaciones de recarga.
estaban muy lejos entre ellos. Cuando quisieron acortar esas distancias, se dieron cuenta que había que hacer una nueva inversión, nuevos estudios, entonces muchos países, en el caso español, se detuvieron. Pero al detenerse España geográficamente está en medio de 4 o 5 países, detienes el crecimiento y la interconexión entre esos países, ¿no? Entonces, ahí se encontraron como con un problema. ¿Quién le entró al quite? Francia. Francia tiene como que la misma característica de estar unido o que tiene o comparte frontera, aunque sea chiquita, con otros países que también España tenía. Entonces ahí pusieron las electrolineras, bueno, en este caso las hidrógeno-lineras, ¿no? Entonces, y también quien puso la voz en alto fue decir, ¿de dónde viene el hidrógeno? Porque si viene de combustibles fósiles no estamos solucionando nada. Si viene de fotovoltaica, que fue el tema que inspiró a mi tesis, ¿cuál es su eficiencia? Entonces también tenemos que jugar con eso, porque si bien yo te puedo decir de que es idóneo tener un panel fotovoltaico que genere hidrógeno con un electrolizador, y que ese electrolizador, al generar ese hidrógeno, lo podamos guardar con solamente el tiempo de sol que tenemos en Tonalá, que fue el caso de la tesis que yo propuse, que lo tengamos que llenar como sea ese tanquecito, y después pasarlo a una celda de combustible para que convierta otra vez electricidad. Si tú me lo preguntas como ingeniera, qué complicado, porque tienes 1, 2, 3, 4 transformaciones. Generas electricidad para hacer hidrógeno y del hidrógeno generas electricidad para poderlo consumirlo. Exactamente, entonces vas teniendo pérdidas, ¿no? Pero ahora si me preguntas, en un sistema de almacenamiento, eso es diferente, porque la piedra que siempre le tiran a las renovables es, eres inconsistente, nunca estás presente, no estás al 100. Entonces, quizás un problema que para mí como ingeniera me representa así de, ay, yo no lo veo tan viable, puede ser la solución para una persona que no tiene la electrificación adecuada. Y del tanque puede obtener combustible para una cocción de alimentos, combustible para un carro, o más adelante convertirlo en electricidad y poder hacer uso como tú y como yo en nuestras casas. Entonces, más que de dónde, cómo lo vamos a usar, es de dónde lo vamos a sacar. Lo mismo pasa acá, o sea, las personas que están optando por un vehículo eléctrico y que están optando también por poner paneles fotovoltaicos, no se dan cuenta el impacto que vamos a tener gracias a ellos. Porque si bien podemos dar una vuelta, hacer nuestras actividades, no solamente sentirnos orgullosos de la parte de electromovilidad, ¿no? Sino también decir, ay, es que, pues mira, ¿cómo le haces para no gastar tanto? Que también ese es un mito de cuánto se gasta. En términos muy comunes, pues sí hay un ahorro muy importante, ¿no? Plataformas la pueden usar, plataformas como Uber, Didi, o las plataformas para recolección de cosas, sí las pueden utilizar, ¿no? Y sí les va a presentar un ahorro muy importante. Pero para un usuario común y corriente, como en mi caso, pues para mí, aunque yo promuevo el uso de la electromovilidad, a mí, Mónica, no me conviene un vehículo eléctrico por mi necesidad, ¿no? Entonces, si tienes un vehículo eléctrico, ¿cómo lo cargas? Pues pongo paneles fotovoltaicos. Entonces, no solamente estás aportando a que tu vecino, tu amigo, tu amiga, tu cuñado, tu núcleo familiar, todo, sepa que tienes un vehículo eléctrico, sino también invirtió en la industria renovable. Para quienes no lo sepan, todos los que trabajamos en la industria renovable, aunque los materiales no sean 100% mexicanos, la mano de obra capacitada es mexicana. En Jalisco somos el primer estado en generación fotovoltaica, precisamente por la cantidad de empresas que hay y la cantidad de personas que están confiando en la fotovoltaica como alternativa, ¿no? Entonces, ya se vuelve algo tan común que nos pone una estrellita en el bien nacional, ¿no? No solamente nos ayuda para ser moralmente superiores, sino también nos ayuda para demostrar que sí se puede. Y que más adelante, no sé, si una tortillería tiene un problema eléctrico,
pueda tener sus paneles fotovoltaicos y, ¿por qué no?, su sistema de distribución de las motitos que entregan las tortillas sean eléctricos y todo sea en la misma operación, ¿no? Claro. Los restaurantes, los gimnasios, todas las acciones que nosotros nos vemos tan comunes o servicios que nosotros pagamos requieren energía. Entonces, ser un pequeño granito de eso, pues es muy bueno para lo que sea, tanto económico, para lo medioambiental, para el desarrollo tecnológico de Jalisco y también, ¿por qué no?, para sentirnos mejor como personas, sin llegar al famosísimo greenwashing, ¿no?, de que soy mejor solo por tener paneles, no, sino que ser conscientes de que tenemos esas aportaciones. Claro, y es muy importante siempre el consumo que estamos teniendo de energías o cómo lo estamos usando, de dónde viene, ¿no? Que es lo que siempre que me preguntan, que me dicen, ¿para qué compro un carro eléctrico si la energía todavía no es 100% renovable, ¿sí? O verde. Pero bueno, es un cambio que se está dando, para allá vamos, ¿sí? Y el primer paso ya está dado y tenemos que seguir en esa línea. Ya para terminar, y muchas gracias por todo lo que has aportado, me gustaría que le dijeras, por favor, algún mensaje a todas aquellas mujeres, hablando del tema de las mujeres en el área de la ingeniería, a todas aquellas mujeres que están estudiando su carrera o que van a terminar su carrera y que quieren emprender o que quieren entrar, por ejemplo, en esta área de la ingeniería, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que se avienten, siempre es necesario el aventarnos, o sea, al no tener miedo o usar ese miedo como para impulsarnos, porque muchas veces en el emprendimiento es, ¿será que voy a llegar al punto de equilibrio? ¿Será que después del punto de equilibrio voy a poder ser capaz de tener ganancias? Dejar a un lado ese temor, porque o más bien hacerlo con el miedo. Hacerlo porque el miedo nos ayuda también a que ser conscientes, a tomar decisiones más aterrizadas, ¿no? Pero no dejar que ese miedo se apodere de nosotras. Las chicas a las que están en la prepa, por ejemplo, en el bachiller, que no existe un rol de género tal cual, de tú puedes hacer esto, él puede hacer esto, ¿no? Si tú eres muy buena en la mecánica, en la cocina, en las matemáticas o en la química, ver que existen profesiones. Mencioné la cocina porque, a pesar de que siempre nos dicen que es como para mujeres, la industria gastronómica está liderada por hombres. Entonces, claro, sí es como de la industria de la energía, necesitamos las mujeres, somos agentes de cambio en ellas. Muchas de las comunidades que han participado en los proyectos son lideradas por mujeres, porque el matriarcado funciona muy bien en comunidades, ¿no? Aunque los varones sean los que toman las decisiones, y lo pongo entre comillas, la mujer es la que hace la logística, se mueve, busca a otras mujeres. Entonces, ese tipo de ejemplos nos sirven para decirle a las chicas desde prepa hasta el kinder, puede ser bailarina, puede ser ingeniera, que no te dé miedo treparte en un poste, a ser liniera, por ejemplo, porque la actual dirigente nacional de la comisión es mujer y empezó desde lo más sencillo en la Comisión Federal, ¿no? Entonces, ella se conoce de pe a pa la Comisión Federal. Actualmente ya tenemos una mujer presidente, o sea, ya las chicas tienen un role model, ¿no? Y que ni todos los hombres son malos, como nos lo ponen, y que podemos apoyarnos en nuestros compañeros, en nuestros amigos, que a veces ellos ni siquiera saben que estamos en problemas o que nos sentimos vulnerables, o que ellos incluso están vulnerables y no saben cómo, ¿no? Entonces, en la ingeniería eso es muy bonito, no sé, todos tenemos recuerdos muy, muy bonitos de la universidad, de lo que es aprender, y también tenemos recuerdos muy de que nunca dormí o es muy pesado, pero ¿quiénes hacen más ligero todo eso? Los amigos, ¿no? Entonces los amigos nos lo hacen más ligerito. Entonces, chicas y mujeres que estén en busca de emprender,
económicamente o emprender en una ingeniería o darse paso en este mundo, como bien dijiste, reinado por hombres o donde los hombres son mayoría, pues es que poco a poco debemos ir balanceando eso, porque si bien ahorita gracias a ti yo me acordé de muchas cosas que había olvidado o que me impactaron en algunas cosas, lo que comentábamos en plática previa a esto, yo no lo hubiera logrado si yo no me hubiera acercado, por ejemplo, a ti, ¿no? Y en el caso en tu caso, yo supongo que va a ser recíproco, ¿no? Entonces, esa diversidad que aplica el hecho de integrar mujeres en el campo, pues es lo mejor, ¿no? Pues tener más ojos en un fenómeno es lo mejor que nos puede pasar. Ok. Pues muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Todo un orgullo Gracias. tener gente tan capacitada como tú Gracias. en el ramo de la ingeniería, todo lo que está haciendo en Tonalá, maravilloso. Bueno, Guadalajara es mi ciudad. Y es un orgullo para Jalisco tener gente como tú. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto. Sí, muchas gracias también. Gracias a Jalisco por recibirme. Yo no soy de acá, pero creo que encontró en Jalisco algo que pues estábamos buscando, ¿no? Como persona, que es crecer y sobre todo hacerlo mi hogar, ¿no? Entonces qué chido que Jalisco se preocupe por mejorar ese lugar y ese entorno que yo pues con orgullo llamo casa, ¿no? Qué padre. Muchísimas gracias.